Padre, gracias. Gracias porque en esta hora podemos buscar de ti, buscar de tu presencia, buscar que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Hazlo, Señor. Pon oídos atentos y una voluntad pronta para obedecerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar hoy en día para poder atender a nuestro Señor. Semana número 8, 1 Timoteo 4 del 1 al 5. El título, Predicción de la apostasía. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. 1 Timoteo 4:1 que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y después de habernos compartido el apóstol en lo concerniente o en lo que consiste el misterio a través del cual llegamos a ser piadosos con Dios, que recordemos que fue a través de la encarnación y sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora Pablo nos hablará de uno de los peligros que amenazaban a la iglesia de entonces y de ahora, la apostasía. Vamos a verlo. Primera de Timoteo 4:1 que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y lo primero que tenemos que destacar es que el apóstol nos dice que el Espíritu habla, el Espíritu dice, el Espíritu se comunica con nosotros y que lo hace con claridad. El Espíritu dice claramente, es decir, que no es difícil entenderle. Y lo decimos de esta manera porque en estos últimos tiempos nos hemos encontrado con personas que nos quieren enseñar que la Biblia, la Escritura tiene mensajes ocultos. Que si comenzamos a contar palabras en una base, por ejemplo, 5 de este pasaje, encontraremos un mensaje oculto de parte de Dios. ¿De qué hablas, pastor? Mire, vamos a hacer el ejercicio. Tenemos el pasaje completo de 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Base 5 significa contar, ¿no? De 5 en 5 y la quinta de cada conteo la vamos a marcar. Pero el Espíritu dice claramente, 5, ¿no? Claramente, que en los postreros tiempos, 5 tiempos, algunos apostatarán de la fe, 5 fe, escuchando a espíritus engañadores y 5 y a doctrinas de demonios, por 5 la hipocresía de mentirosos que 5 teniendo cauterizada la conciencia prohibirán 5 y así, ¿no? Obviamente marcamos de cada 5 palabras la quinta en este pasaje. ¿Cuál es el resultado? Bueno, tenemos claramente tiempos fe y por lo que prohibirán de para gracias creyentes conocido lo bueno, desecharse acción la por. ¿Cuál es el mensaje oculto? Bueno, uno que no tiene sentido. Pero imagine hacer esto en toda la Biblia, ya sea con base 5 o 7 o 3. La cantidad de mensajes que quizás la persona interpretará que recibe. Y como se hace esto sobre la palabra de Dios, creen que viene de Dios. Pero el apóstol con toda claridad nos dice que cuando el Espíritu quiere comunicar algo, lo hace claramente. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo es que el Espíritu se comunicaba con ellos? Porque recordemos que aún no había Nuevo Testamento, solamente se tenía el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hacía? Bueno, un ejemplo de esto lo tenemos cuando Pablo y Bernabé fueron escogidos y encomendados al ministerio. ¿Cómo lo hizo el Espíritu Santo? Vamos al libro de Hechos capítulo 13, verso 1, que dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, a subrayar, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muy bien, ¿qué estaban haciendo Bernabé y Pablo cuando fueron llamados al ministerio? Se encontraban en una reunión en la que estaban ministrando al Señor, con toda seguridad en alabanza y adoración, y además se encontraban ayunando. ¿Y qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo les habló para decirles que apartaran a Bernabé y a Pablo para el ministerio. ¿Cómo es que habló? Bueno, si leemos de manera cuidadosa, nos daremos cuenta que en la reunión había hermanos que tenían el oficio de profetas. Así que no estaríamos equivocados al pensar que hizo uso de esos dones para hablarles. ¿Cómo lo hizo? Dice, de manera clara y sencilla, ¿verdad? Fue claro y sencillo el mensaje: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Ok? Pablo nos dice que el Espíritu Santo con toda claridad le había hablado. Quizás a través de los dones que repartió en las distintas iglesias, o incluso de manera directa, como cuando le salió al encuentro cuando iba a Damasco. No lo sabemos. Pero ¿qué le dijo? Que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Así que lo segundo que necesitamos saber es: ¿cuándo son esos postreros tiempos? Y cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que esos postreros tiempos empiezan con el nacimiento de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? El escritor de Hebreos nos lo hace saber a través de su carta. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, esa relación de a los padres por los profetas habla de los tiempos antiguos. Hace mucho tiempo el Señor nos estuvo hablando a través y por medio de profetas. Verso 2. En estos postreros días, ¿cómo le llama a estos postreros días? A este tiempo, postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo nos llama? Postreros días. ¿A partir de cuándo? Bueno, podemos entender que estos postreros días comenzaron con la llegada a este mundo del Señor Jesucristo, el Hijo. De manera que desde el nacimiento del Señor estamos viviendo en los postreros tiempos. ¿Y cuál fue el mensaje? Según Pablo, que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que algunos apostatarán de la fe, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué es apostatar? Apostatar es negar la fe. En este caso es negar la fe cristiana y sus doctrinas. De manera que el Espíritu Santo habla para advertir de un fenómeno que sucederá en estos postreros tiempos. Algunos abandonarán la fe en Dios, escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Miraremos cada una de ellas. Algunos abandonarán la fe en Dios. Se abandona la fe cuando la persona definitivamente le da la espalda a lo que ha creído. En nuestro caso, abandona el cristianismo para volverse a otra forma de culto, por ejemplo. Algo que sucede con aquellos que están en nuestras reuniones, y cuando las dificultades vienen, cuando los problemas y las enfermedades aparecen, y las cosas no suceden como ellos imaginaron que tenían que pasar, se dicen decepcionados por el Evangelio y se retiran. Se van de nuestras iglesias. Son de los que nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no permanecen, porque tienen que salir. Apostasía.
¿Qué sucedía con estos creyentes del primer siglo de los cuales habla Juan? Bueno, en un principio escucharon el Evangelio y fueron atraídos por su luz. Pero cuando la persecución llegó, cuando comenzaron a ver que los cristianos eran despojados de sus propiedades por creer en Cristo, y muchos de ellos eran llevados a los circos romanos para morir ahí, ¿qué hicieron? Se volvieron atrás. Salieron de las iglesias para volverse a los ídolos. Pero no es la única forma de apostasía que existe, porque existe una que es aún más sutil. Y esta se da cuando la persona desvía su fe porque escucha a espíritus engañadores que lo llevan a creer doctrinas de demonios. Este era el caso de todos aquellos que estaban creyendo en el falso evangelio predicado por los judaizantes, donde en lugar de poner toda nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, los judaizantes enseñaban a confiar en las obras de la ley para alcanzar salvación y vida eterna. Como si el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente y tuviéramos que obedecer a la ley para completar lo que su sacrificio no pudo hacer. Ese es el caso de todos los que creen que por sus buenas obras, por su buen comportamiento irán al cielo, sin considerar ni por un minuto lo que Cristo hizo al morir en la cruz. Todos aquellos que creen que la salvación no es por gracia, sino que se obtiene por medio de las obras, han sido engañados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muy bien, vamos a ver el siguiente comentario. Los que caigan presa de los falsos maestros abandonarán la fe cristiana. La palabra griega que se traduce apostatarán se refiere a una persona que se aleja por completo de una posición original. Se trata de cristianos nominales o de profesión que se asocian con aquellos que de verdad creen en el Evangelio y luego desertan al creer mentiras y engaños, lo cual revela su naturaleza verdadera como inconversos. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice el comentarista? Bueno, que esto sucede, ¿verdad? Y les sucede a aquellos que vienen a la iglesia, se dicen cristianos, eso significa cristianos nominales o de profesión, se dicen cristianos y se asocian con aquellos que en verdad hemos creído en el Evangelio. Pero luego, al escuchar las mentiras y los engaños, desertan, porque creen en ellas, ¿verdad? Comienzan a escuchar a través del YouTube, comienzan a escuchar a través de ir a otras iglesias, ¿sí? A maestros del engaño, y comienzan a creer esas mentiras y esos engaños que por supuesto que al no suceder, que al no darse, al darse cuenta ellos que solamente es una forma en que los están timando, se apartan del Evangelio. Pero eso revela su naturaleza verdadera como inconversos. ¿Ok? Muy bien. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, en este pasaje el apóstol nos describe el carácter de estos maestros del error y nos dice que son hipócritas mentirosos que aparentan ser lo que no son, cuya conciencia se encuentra cauterizada. Piense en una persona que en lugar de buscar la verdad en las escrituras, busca a través de ellas justificar sus faltas, justificar sus errores, sus debilidades, y que al principio, acusado por su conciencia, sabía que hacía mal, pero que con el tiempo esa conciencia dejó de molestarle, pues se cauterizó, así como una herida cicatriza y se vuelve insensible. De la misma manera estos tienen sus conciencias cauterizadas. ¿Cómo son? Mentirosos, hipócritas, mentirosos, aparentan ser lo que no son. ¿Y cómo se encuentran sus conciencias? Cauterizadas. Así que ya no hay una conciencia que los acuse de que lo que están haciendo está mal, pues esa conciencia se encuentra ahora cauterizada. Vamos a ver el comentario. Pablo sabía lo que era tener una conciencia muerta y cauterizada. Antes de entregar su vida a Cristo Jesús en el camino a Damasco, él sintió que estaba totalmente justificado en su persecución contra los cristianos y su odio hacia Jesús. Él podía sentirse justificado porque su conciencia estaba cauterizada y necesitaba una llamada de atención,
la cual el Señor en su gracia le proporcionó. Así que Pablo sabía de lo que estaba hablando cuando hablaba de estos mentirosos que tenían cauterizada su conciencia. Verso 3. ¿Qué harán estos mentirosos? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, su objetivo será engañar a los creyentes, a los que hemos conocido la verdad. ¿Qué harán? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que se presentarán a sí mismos como personas disciplinadas, que saben mantener su cuerpo y sus apetitos en orden. Como si al hacerlo fuéramos más que los demás. Es decir, que al no casarnos y al abstenernos de alimentos y mantener nuestros apetitos a raya, eso nos hiciera superiores a aquellos que no lo hacen. Como si al hacerlo fuéramos más dignos de la vida eterna. Pero no se conformarán con hacerlo ellos, sino que lo impondrán a la iglesia como si fuera la norma, como si fuera el camino a seguir, confiando en su propia sabiduría y menospreciando lo que el Señor ha hecho a través de su sacrificio. De eso nos habla Pablo. Así que debemos estar muy pendientes, muy pendientes, porque todo aquello que se nos quiere imponer que esté fuera de la Escritura, fuera de la palabra, pues lo podemos catalogar como esto. Y a todos aquellos que lo quieran hacer así, podemos mirarlos como estos maestros del error, estos mentirosos hipócritas que tienen sus conciencias cicatrizadas, cauterizadas, que ya no escuchan la voz de la conciencia que Dios les dio para advertirles que están haciendo mal. De tal manera que debemos poner atención a lo que recibimos. Quizás ellos llevan una vida disciplinada, quizás ellos comen alimentos que siempre hacen bien a sus cuerpos, pero si tratan de imponérnoslo como una condición para ser santos o para adquirir un nivel superior al de los demás delante de la presencia de Dios, están equivocados. Es muy interesante el mirar cómo Pablo lo habla de esta manera, porque hoy en día nos encontramos con iglesias que nos obligan a ayunar, o cuando menos eso pretenden, y nos dicen que si no ayunamos determinado número de veces al mes, a la quincena o a la semana, no somos dignos de la vida eterna. Hacen de un ejercicio espiritual sano como es el ayuno algo completamente corrompido y que se parece más a una doctrina de demonios que a una doctrina de Dios. De eso me está hablando Pablo. Vamos a leer el siguiente comentario. Una muestra de la enseñanza falsa que se había esparcido en Éfeso. Como algo típico, contenía ciertos elementos de verdad porque las escrituras tienen en alta estima tanto la soltería como el ayuno. El engaño consistía en hacer de esas obras humanas un requisito previo para la salvación, lo cual es una marca distintiva de toda religión falsa. Es probable que esta enseñanza ascética estuviera influenciada tanto por la secta judía de los esenios como por el pensamiento griego contemporáneo que veía la materia como mala en sí misma y el espíritu como bueno. Pablo trató el problema del ascetismo en Colosenses 2, 21 al 23, donde ni el celibato ni ninguna otra práctica de abstinencia y dieta tiene poder para salvar o santificar. El único que tiene poder para salvarnos y el único que nos puede santificar es Cristo por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué nos dice Colosenses 2, 21 y 22 que el comentarista mencionó? Dice, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo,
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no pueden hacernos buenos como para merecer la salvación y la vida eterna. Está muy bien, quieres llevar una vida disciplinada, adelante, harás muy bien. Hay sabiduría en ello, eso es lo que nos está diciendo. Hay sabiduría en ello, ¿verdad? En esa manera de llevar esa forma de culto voluntario. Lo haces para Dios, quieres ayunar y lo haces para Dios, lo haces de la manera correcta. Bueno, tú estás convencido que para ti, para tu espiritualidad, para tu vida, a ti te funciona ayunar una vez a la semana. Adelante, harás muy bien en hacerlo. Pero ¿qué pasa si tú, ministro, pretendes imponerlo a la iglesia como un requisito para alcanzar salvación y vida eterna? O como un requisito para todos tus servidores, porque todo el que sirve el domingo, al igual que tú, debería ir en ayuno y oración. Y lo haces una regla para poder servir. Te estás equivocando. De esto nos habla Pablo. No podemos prohibir, no podemos imponer el que se abstengan de alimentos. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús tiene esa libertad, ¿verdad? Para escoger con sabiduría de qué manera sirve mejor al Señor. Pero debemos dejar claro que esto no nos hace mejores que los demás en sí mismo. Ok, versos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo es todo lo que por Dios ha sido creado? Todo es bueno. De manera que no tenemos por qué despreciar ciertos alimentos como si estuvieran prohibidos. Hoy en día el cristiano goza de libertad de tener una amplia selección gastronómica, es decir, podemos comer de todo. Claro está que hay alimentos que nos harán mejor que otros, que nos aprovecharán mejor. Pero Pablo en realidad nos está dando a través de este pasaje la libertad de comer de todo. Algo que la iglesia del primer siglo no gozó en su totalidad, porque había muchos cristianos que eran judíos y que por costumbre, por tradición, se abstenían de comer ciertos alimentos como el cerdo, como mariscos, como peces que no tenían ni escamas ni aletas, o simplemente no mezclaban carne y leche en la misma comida, por ejemplo. Pero ahora tenemos la libertad de comer de todo porque lo hacemos con la acción de gracias, reconociendo que lo que tenemos de su mano proviene. Y porque oramos dándole gracias a Dios. Esto es lo que nos dice el apóstol. Lo tomamos con acción de gracias. Y es la palabra de Dios, el hecho de que Dios nos lo ha dado todo para comer. Y la oración de acción de gracias, que todo es santificado. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo único que no podemos comer? Porque bueno, ya entendí que podemos comer de todo, pero ¿habrá algo de lo que debamos abstenernos? Bueno, en los inicios de la iglesia los discípulos se enfrentaron a esta pregunta, ya que los gentiles que se iban convirtiendo al cristianismo no guardaban las mismas tradiciones judías en cuanto a la alimentación. Y por supuesto que los judíos convertidos pues querían que comieran, o en este caso que dejaran de comer lo mismo que ellos no comían. ¿Qué resolvió el concilio que hicieran? Vamos a verlo, Hechos 15:19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, es decir, aquellos que no son judíos y que se están convirtiendo al cristianismo, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De manera que lo único que hasta el día de hoy no podemos comer es sangre. De todo lo demás tenemos libertad para hacerlo con acción de gracias. De manera que démosle a Dios gracias por esa libertad a la que hemos sido llamados y pidámosle
que nos dé sabiduría para siempre escoger lo mejor para nosotros. Así que ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos dar gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. Porque el día de hoy nos has hablado de aquello que le mostraste a Pablo por medio del Espíritu y que nos muestras el día de hoy, que en estos postreros tiempos muchos apostatarán, abandonarán la fe. Y lo harán porque escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a siempre mirar las cosas a través del crisol de tu palabra. Y que aquello que no vaya en conformidad a ella, podamos hacerlo a un lado. Y Dios, que podamos detectar a estos hipócritas mentirosos cuyas conciencias se encuentran cauterizadas, para apartarnos de ellos. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Sí, soy yo, al que tanto aclamas y pides tantas explicaciones. Sí, soy yo, con el que a veces te quejas y le dices no lo entiendo. Sí, soy yo, el que estuvo muerto pero vive el alfa y la omega. Sí, soy yo. Sí, soy yo, el que te ha librado de la muerte en tantas ocasiones. Sí, soy yo, el que siempre está contigo cuando todos te abandonan. Sí, soy yo, el que tiene soluciones para todos tus problemas. Sí, soy yo. A veces me dices que te sientes solo aunque te rodea la gente, que te ha abandonado porque apenas no me sientes. Préstame atención porque quiero decirte algo. No fue en vano los azotes, la corona, la cruz y los clavos. Derramé mi sangre allá en la cruz porque te amo. Siempre estoy contigo y nunca te he abandonado. Solo confía en mí, soy tu Dios y nunca te abandonaré. Crees que estás solo, pero es al revés. Estoy más cerca de lo que tú te crees. No tengas más temor, lo que se ha cerrado yo lo abriré. Con mi mano amiga te sustentaré. No olvides que soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Sí, soy yo, el que te mantiene en pie cuando todo cae en pedazos. Sí, soy yo, el que te ha abierto las puertas cuando se te han cerrado. Sí, soy yo. Yo te escucho cuando oras, cuando clamas, cuando lloras. Sí, soy yo. No llores más. Yo he venido a decirte que te amo y que siempre te amaré, y que todos tus problemas y tus cargas te las solucionaré. Mi presencia irá contigo y te prometo que no te abandonaré. A
veces me dices que te sientes solo aunque te rodea la gente, que te ha abandonado porque apenas no me sientes. Préstame atención porque quiero decirte algo. No fue en vano los azotes, la corona, la cruz y los clavos. Derramé mi sangre allá en la cruz porque te amo. Siempre estoy contigo y nunca te he abandonado. Solo confía en mí, soy tu Dios y nunca te abandonaré. Crees que estás solo, pero es al revés. Estoy más cerca de lo que tú te crees. No tengas más temor, lo que se ha cerrado yo lo abriré. Con mi mano amiga te sustentaré. No olvides que soy tu Dios, yo soy tu Dios. Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo soy tu amigo. Yo soy quien te levanta cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos le obedecen y el mar se calma. Yo soy quien abre puertas, no temas porque yo soy tu Señor. Hijo mío, sé muy bien lo que tú estás pasando porque yo también sufrí. Yo te entiendo. Yo también fui maltratado y perseguido para amarte a ti. Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Y aunque veas que te encuentras en valle de sombra y muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba siempre va contigo. Cuando todos se alejan, yo soy tu amigo. Yo soy quien te levanta cuando tú has caído. Soy aquel que nunca ha perdido una batalla. Los vientos le obedecen y el mar se calma. Yo soy quien abre puertas, no temas porque yo soy tu Señor. Amor son unos brazos pendiendo de unos clavos. Amor es un costado herido y lastimado. Amor es una frente y una espalda destrozada. Amor una corona y una cruz ensangrentada. Amor es negar al cielo y todas sus riquezas para morir en la tierra como hombre y en pobreza. Amor es como el ama al más malo y despiadado. Amor como él se entrega, no importa el ser odiado. Amor es Jesucristo en el madero clavado. Amor es el vinagre, la lanza y los clavos. Amor es el dolor en medio de aquel sufrimiento. Amor es Jesucristo muriendo sin merecerlo. Amor son unos brazos esperando siempre abiertos. Amor es su mirada perfecta y sin defectos. Pero si de amor se trata, yo te diré que amor es Jesús.